estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja y les vamos a hablar acerca de la reproducción, selección y juzgamiento de reproductores. Bueno, señores estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, pues aquí el grupo de caballería mecanizada 18 Cascada de los Ríos, la parte de los caballeristas, les da la más cordial bienvenida a estas instalaciones donde ustedes van a realizar la siguiente práctica. Yo soy el cabo primero de caballería blindada Winsac Ángel, que les voy a impartir parte de la experiencia en sí en esta área, parte de la vida veterinaria que compite. Yo soy auxiliar veterinario, tengo un poco de conocimientos en este tema, así es que yo les voy a compartir esa parte que ustedes necesitan saber en su periodo de estudio. Muy bien, hablando de la parte de fertilidad, el producto final de una fertilidad es esto, es un potrito, ¿no es cierto? Eso es lo que todos queremos, un potro sano, fuerte, vigoroso. Para poder llegar a un buen producto final tenemos que hacer todo el proceso selectivo, ¿sí? Entonces el Ecuador es un país muy beneficioso porque las yeguas todo el tiempo se ponen en celo, ¿sí? Aquí en el Ecuador las yeguas todo el tiempo se ponen en celo. No es como aquí en el Perú nomás, ellos tienen un ciclo, los 6 primeros meses de verano, las yeguas se ponen en celo. Aquí en el Ecuador no, tenemos la ventaja de estar en el centro del país, el sol les da todo el tiempo a las yeguas y por ende ellas se ponen en celo cualquier etapa del año. Por eso somos un país privilegiado en ese tipo de... Porque los síntomas para llegar a tener un buen potro, por ejemplo, primero debemos seleccionar la yegua, ¿sí? La yegua, el porte del potro le da la yegua, ¿sí? Entonces la yegua tiene que, en primer lugar, en lo que es la parte de ginecología, la yegua no debe tener problemas en su sistema reproductivo, ¿sí? Entonces con esto, ¿qué vamos a lograr? La yegua, muchas veces las yeguas tienen quistes en los ovarios. Se hace la inseminación, ¿sí? Entonces ese quiste ya es un problema. Entonces, por ejemplo, o desarrolla el quiste o desarrolla la cría. Se trabaja con un ecógrafo, una sonda. Entonces, primero detectamos que la yegua está en celo. ¿Cuáles son los síntomas de celo de la yegua? La yegua acepta al macho, ¿sí? Hay el guiño vulvar, ¿sí? El guiño vulvar de la yegua. Bota un moco cervical. Entonces, eso es muy importante. Ahí nosotros podemos determinar qué día vamos a inseminar. Entonces, para lograr un mejor resultado, hacemos un eco a la yegua, ¿sí? Limpiamos la parte de la vagina. En este caso, la sonda del eco no entra por la vagina, la sonda del eco entra por el ano. Se limpia, se vacía el ano y ahí se mete la sonda. Se llega al útero y se verifica si la yegua está o no está ovulando. Una vez que nosotros verificamos que la yegua está ovulando, ahora sí, entonces seleccionamos el padrillo. Seleccionamos el padrillo debe tener una contextura óptima, corpulento, no debe tener enfermedades en el sistema reproductivo del animal. Una vez que hemos hecho eso, la preñez de la yegua actualmente se lo hace por inseminación. ¿Cuál es la razón de la inseminación? Que nosotros aseguramos la preñez de la yegua, ¿sí? Porque la inseminación entra el catéter por la vagina, ¿sí? Pasa el cervix y depositamos ya en el útero el semen del caballo. Entonces con eso aseguramos la preñez de la yegua. Una vez que hemos realizado ese procedimiento, para inseminar tenemos que extraer el semen del caballo, ¿sí? Los caballos generalmente eyaculan de 40 a 50 ml. Entonces, para que el caballo pueda eyacular esa cantidad de semen debe estar en una pesebrera, con buena alimentación, con todas sus vitaminas, con todos sus controles veterinarios. Entonces los caballos son seleccionados para hacer los padrillos. Entonces extraemos los 60 ml y de ahí los llevamos al laboratorio, ¿sí? En laboratorio verificamos natalidad y fertilidad, ¿sí? Y el volumen a la vez. Entonces, en el volumen de 40 a 60 ml que haya eyaculado el caballo, ¿sí? Llevamos al laboratorio, hacemos la prueba. Entonces, debe tener más o menos una natalidad de 200 millones de espermatozoides por 1 ml, ¿sí?
En cada ml de semen del caballo debe haber 200 millones de espermatozoides. Eso es un buen padre, un buen padrillo, ¿sí? Entonces se hace en el laboratorio, se hace el análisis, se ven los resultados de 200 millones de espermatozoides por ml de semen, y la fertilidad, esa es la fertilidad. La natalidad es, por ejemplo, en porcentaje de todo esos 50 ml, ¿sí? De todos esos 50 ml, el 70% de esa cantidad debe estar vivo. Cuando entra al microscopio uno ya se ve que se van acumulando, que son los que ya están muertos, no sirven. Entonces, según eso nosotros calculamos qué cantidad le vamos a poner a la yegua. Generalmente se le pone de 20 a 25 ml de semen, con un catéter se hace la inseminación. Entonces esa preñez se confirma a los 15 días. Se preña la yegua, se suelta, se estabula, lo que sea, y a los 15 días nuevamente se le mete a la yegua a realizar un eco. Se le realiza el eco, se le verifica, se confirma preñez, la yegua se vuelve a revisar al mes nuevamente, después a los 3 meses, y con eso ya no reabsorbe el potrito que ya se está formando. Entonces, actualmente se trabaja así en la mayoría de centros de reproducción, solamente con inseminación. Porque imagínense, un caballo eyacula 60 ml y es un buen caballo, sí, es un buen caballo. Entonces, de los 60 ml podemos tener 3 dosis de semen. Entonces, si no se preñó a la primera, debemos mantener el semen también muy bien protegido. Entonces, se guarda el semen en nitrógeno líquido. En nitrógeno líquido se guarda en unas canastillas, se guarda el semen. También del semen del caballo, cuando es un buen padre, se pueden hacer las pajuelas. Ustedes deben conocer las pajuelas, ¿no es cierto? Entonces, más o menos con buen semen, con una buena fertilidad y natalidad, con 5 pajuelas, máximo 6 pajuelas, ya se preña una yegua. Sí, entonces con semen congelado. De 5 a 6 pajuelas, máximo 6, ya se preña una yegua. Sí, entonces de los 50 ml más el diluyente que se le pone, más o menos estaríamos arrojando unas 200 pajuelas. Entonces con eso, pero ya esa inseminación es ya más a fondo. Sí, ya no se deja solo en el útero. Así se trabaja actualmente lo que es la reproducción. Entonces cuando ya se insemina la yegua, se le pone vitaminas, todo lo demás para poder asegurar la preñez. Los caballos deben tener un buen cuidado, ¿sí? Un buen cuidado, sobre todo que no les dé ningún tipo de enfermedad, al menos para que no reabsorba la yegua. Los caballos generalmente cuando están sueltos por ahí se tropiezan, se caen, se patean, se golpean, y si la yegua está preñada yo no puedo poner cualquier antiinflamatorio, ¿sí? No puedo poner cualquier antiinflamatorio. Lo que está comprobado y funciona en la actualidad, el flunixin ilumine es el que no le hace reabsorber a la yegua. Entonces ese tipo de medicamento se le aplica y se puede tratar cualquier golpe. Entonces hay que tener, cuando tenemos una yegua madre, debemos tener mucho cuidado en los medicamentos que aplicamos, las vías que aplicamos, y sobre todo el cuidado permanente, porque la yegua también a veces del estrés reabsorbe. El estrés que está ahí en el cajón, no lo sacan a pasear, todo el tiempo estabulado, se estresa la yegua, y reabsorbe el potrito. Aquí es muy importante también, sobre todo, ir midiendo placenta cuando ya tenemos la preñez, ¿sí? Vamos viendo la placenta conforme el potro va desarrollándose dentro del vientre de su madre. Las vacunas que debe tener la yegua, en el periodo que el veterinario disponga, en las fechas establecidas, es muy importante, no hay que descuidar las vacunas para que pueda tener un potro sano, un potro vigoroso, un potro fuerte. Ya una vez que el potro ha nacido, pues es muy importante los primeros 15 días tener el cuidado del animalito, ¿sí? En este caso nosotros aquí no es un centro de reproducción, pero tenemos una cría. Entonces esta no puede estar al aire libre con este tipo de clima, y vamos a enfermar al potro. Y a un potro así, ponerle desde pequeño medicamentos, vamos a hacer su hígado, ¿no?
Entonces, por eso es muy importante con estos climas. Por ejemplo, aquí tenemos una pesebrera, que las dimensiones deben ser lo suficiente, el espacio suficiente para que la madre no lo pueda aplastar al pollo, porque le ponemos en un cajón de 3x3, la yegua al momento de ella también descansar, se va a acostar, le va a pisar. Entonces las dimensiones de la pesebrera que está destinado para que sea la paridera deben tener las dimensiones suficientes. Mientras más grande es mejor, el espacio no importa, lo importante es que esté bajo el techo, que tenga su cama, o sea, donde el pollo de dormir, no puede estar así en la intemperie, bajo el piso. Eso es parte de la fertilidad, porque si nosotros tenemos un potro así, por el descuido, lo hacemos enfermar, se nos llega a morir, ha sido un año perdido. Porque a los 11 meses, el tiempo de gestación de la yegua son 11 meses, ¿sí? 11 meses de gestación. Imagínense, perder un año en plata es demasiado dinero perder. ¿Por qué? Porque la yegua tiene que comer todos los días su balanceado, su paca, sus vitaminas. Cuando se hace una inseminación, dependiendo del tipo de padrillo, vale entre 1000 a 1500 la preñez de la yegua. Entonces es muy importante los cuidados prenatales también, muy importante, sobre todo cuando ya nace el potro, los 6 primeros meses que el potro necesita para mamar, para desarrollarse, es muy importante también, ¿sí? Entonces la yegua tampoco no la podemos descuidar, ya nació el potro, se queda ahí, ese error no debemos cometer. También al momento de nacer el potro, las yeguas paren generalmente a la madrugada, entre la 1 de la mañana, máximo a las 3 y media de la mañana. Es por defensa de los animales, porque ellos asimilan que a esa hora de la noche no hay depredadores, entonces las madres cuidan a sus crías. Una vez que nace el potro debemos tener el cuidado suficiente, como ya tenemos la fecha de inseminación y la posible fecha de parto, entre más o menos 15 días. Se puede adelantar o se puede pasar 15 días, no más de ese tiempo, porque de lo contrario ya tenemos un problema. Entonces, esa es la parte del cuidado. Una vez que nace el potrito, el potro nace con una energía para 1 hora y media, ¿sí? Entonces, en la primera hora el potro todavía no se estabiliza. En la primera hora el potro todavía no se puede sostener por sí solo. Entonces ahí es muy importante que en la paridera se debe poner paca, lo que sea, para que el potro no se golpee en esas partes, ¿sí? Porque el potrito no tiene todavía las fuerzas necesarias en su cuerpo y él lo que intenta es pararse para mamar. Entonces cuando él se para y no tiene las fuerzas suficientes, se va de cabeza, en eso ya podemos perder al potro. Todos esos detalles marcan de tener un potro muy sano, muy desarrollado. Entonces, a la hora y media que ellos tienen su propia energía, ¿no? A la hora y media máximo, el potro debe estar calostrando para que pueda absorber todas las defensas que el potro necesita, porque en el calostro está toda la inmunidad que la madre le pasa a su cría, ¿sí? Entonces, todo ese proceso debe ser supervisado. No podemos dejar al yegua que para ahí por sí sola. Eso les digo porque nosotros lo que queremos es tener un potro muy bien desarrollado. Entonces todos esos detalles son muy importantes al momento de nosotros decidir tener un potro en esas condiciones. Entonces, más allá de eso, pues aparte de elegir el padrillo, la madre, los cuidados, deberíamos sobre todo querer a nuestro animal, ¿sí? Sobre todo querer a nuestro animal. Entonces yo eso les puedo ayudar con respecto a la parte de la reproducción, con respecto a la parte de lo que es preñez entre selección de padrillos y la selección de las madres. Y una vez el producto final es esto, que todos deseamos tener un potro vigoroso. Características reproductivas del garañón. Para escoger correctamente al garañón tenemos que tener en cuenta que no todo caballo entero es un buen semental. Y lo que vamos a buscar es lo siguiente. Como primer punto tenemos el temperamento. Esta característica nunca debe pasarse por alto, ya que esto es lo que él le va a heredar a sus crías. Dentro del temperamento tenemos que
tener en cuenta que sea manejable, tranquilo, respetuoso y entrenable. Como segundo punto tenemos el pedigrí. Debe tener en sus papeles ancestros con logros en la disciplina que estamos buscando o en otras disciplinas. Hay que saber distinguir que si un caballo tiene fallas en su pedigrí, pero tiene conformación, habilidad y entrenamiento, puede sobresalir. Y como tercer punto tenemos la conformación, que tenemos que aprender a distinguir la estructura ósea balanceada y fuerte, la simetría en todo el cuerpo, aplomos rectos y fuertes, implante de la cola adecuado, corona corta, cuartillas cortas y tendencia a moverse con el cuello y la cabeza abajo. Continuando con las características reproductivas del garañón tenemos la inteligencia, capacidad de aprendizaje y aceptación del liderazgo. Cuidado con un caballo inteligente que no acepta un liderazgo. La belleza, la cabeza chica, las orejas cortas, la frente amplia y plana, ojos grandes y bien posicionados al lado de la cabeza, collares muy cerrados. Buena alzada, por lo general relacionada con la requerida para la actividad que realiza, musculatura atlética y definida. Pecho no muy angosto, pero no muy abierto, proporcional al caballo y que los músculos del pecho se marquen en forma de V. Ancas fuertes y poderosas, siempre en proporción a los cuartos traseros. Movimientos ágiles y fluidos, que al galopar las manos vayan al ras del suelo sin mucha flexión en las rodillas y cuartillas. Selección y apareamiento. Esto consiste en la mejora genética y consiste en aparear el mejor con la mejor. Para ello hay que tomar en consideración lo siguiente: la selección de reproductores. La selección de sementales será más rigurosa que la selección de las yeguas de cría, aunque madre y padre contribuyen por igual, debido a que el semental, al servir en gran cantidad a las yeguas, tienen mayor impacto sobre la mejora del rebaño. La selección en los equinos se considera, además de la ascendencia genética, como es el pedigrí, la morfología y rendimiento del candidato y la selección del fenotipo. La ascendencia genética. Hay que tomar en consideración que a partir de la información que se brinda al pedigrí, se considera la cantidad y calidad de jefes de líneas en 4 generaciones. La selección por morfología. Se consideran los parámetros de la raza, tipo de ejemplar a obtener y su utilización en el futuro. Los sementales deben exhibir condiciones de estándar de su raza y tipo. Las medidas corporales. Estos son importantes y necesarias porque permiten evaluar el crecimiento y desarrollo del ejemplar y sus características físicas como atleta. El rendimiento. Es importante ya que se califica al evaluar cada candidato a la selección de hembras o machos, en dependencia de la raza, tipo y especialidad para el que fue entrenado, y tener más información sobre el rendimiento. Criterios para decidir sobre el apareamiento. En el apareamiento se materializa la aspiración de entrelazar las mejores características de sementales y yeguas, buscando que el futuro ejemplar sea genéticamente mejor que sus antecesores, combinando la información del pedigrí, el fenotipo propio de los parientes colaterales. Requiere de un análisis riguroso de sus progenitores en elección de la pareja más adecuada. En los apareamientos, al igual que la selección de los reproductores de un equino, se consideran los siguientes: la ascendencia genética, medidas corporales, medidas propias y su compensación, rendimiento, registros propios de padres y parientes colaterales y calidad de las crías. Consideraciones prácticas para el apareamiento. Atendiendo a la ascendencia, las yeguas que tienen antecesores sobresalientes
ganadores en pistas y exhibiciones se deben aparear con sementales cuyos ancestros cumplen normas similares. Estas yeguas serán las madres de sementales. Las yeguas que tienen antecesores no tan relevantes en su rendimiento se aparean con sementales de buenos rendimientos. En el pedigrí, para elevar la calidad de las crías, en sí en una compensación. Las yeguas que no se destaquen por su ascendencia, pero con las buenas características morfológicas, se aparearían con sementales cuyo pedigrí mejoren el ejemplar. El apareamiento entre sementales y yeguas de una misma línea debe evitar la consanguinidad estrecha. Se aparean individuos de líneas diferentes que probaron su superioridad en el país y en el extranjero, para combinar los mejores genes de cada una de ellas. Según sus fenotipos, las medidas corporales, o sea, los caracteres métricos o cuantitativos, se tratarán en los apareamientos buscando la compensación. Está demostrado que para estos caracteres, si se realiza un trabajo de selección serio, dirigido y a considerar como reproductores aquellos ubicados por encima de la media poblacional, habrá siempre una respuesta de selección favorable. Consideraciones finales. La prueba de progenia es el método más preciso para evaluar los sementales por la calidad de la descendencia, pero se requiere no menos de 15 crías para evaluarlos contemporáneamente. Ello es difícil de instrumentar en esta especie por las limitaciones propias de su fisiología reproductiva, pero no se debe descartar su implementación. Todos aquellos ejemplares que seleccionen para incorporarlos en la reproducción deben tener mejores cualidades que los que ya hay en ella. Si garantizamos una buena selección, es de esperar que los resultados sean favorables. Gracias. Selección de la yegua. Se puede decir que en los hipódromos, en la mayoría de los hipódromos de Ecuador, no hay un tipo de selección específica para las yeguas, por lo que las creencias de los ganaderos es que si se tiene buen semental y con cualquier tipo de yegua se puede obtener un potro ideal, lo cual no es lo correcto. También en la selección de la yegua tenemos que ver lo que es si tienen algún tipo de problema o enfermedad en el aparato reproductor o en problemas genéticos que los transmitirán a la cría. En la selección tenemos que tener en cuenta para qué tipo queremos nuestras crías, ya sea para salto o cualquier otra disciplina. En la selección tenemos cinco formas o tipos, los cuales como primero tenemos el tipo de caballo. En el tipo de caballo tenemos que tener en cuenta para qué disciplina la necesitamos. Por ejemplo, si queremos para salto, tenemos que ver si es de línea pura, línea ligera o pura sangre, de línea más robusta, como el hanoveriano, o de línea intermedia, que es el 50%, que es la más recomendable. También el segundo es el tipo de morfología. Una vez que tenemos en cuenta lo que es el tipo de caballo que queremos, tenemos que ver la morfología, lo cual tenemos que ver si no hay defectos en los cascos ni defectos físicos. Asimismo tenemos que ver que tengan una buena talla, buena musculatura y los huesos con buen grosor. Ya. Bueno, continuando con la selección, tenemos la selección de movimientos. Es muy importante saber qué tipo de producción vamos a tener en caso de que sea una selección para animales de monta o animales de salto. Es muy importante los movimientos que tiene la madre, ya que estos serán transmitidos al potrillo. Un mal movimiento o un mal caminar, mala postura de una madre o de un potro, de un caballo, es perjudicial, porque un caballo que no puede andar o no puede caminar bien, no se mueve bien, no llega bien y no salta bien, y esto es perjudicial. En caso de un animal de competencia puede bajar el porcentaje o los puntos que pueda ganar. Bien, en caso de la madre se debe descartar, para madres de salto se deben descartar madres que arrastren las patas, no empujen. Esta madre para ser seleccionada una madre de competición debe moverse ligeramente, debe empujar desde atrás y tener un buen movimiento.
Como cuarto punto tenemos la genética. En este punto es muy importante saber que el ganadero tenga un conocimiento básico de genética, ya que está comprobado que no todas las razas recetan bien a otro tipo de razas. Bueno, es importante saber qué tipo de línea vamos a llevar en nuestra granja o en nuestra producción, ya que, por ejemplo, en vez de, como les expliqué, no todas las razas receptan muy bien otras razas, podemos, en vez de mejorar una característica, podemos llevarla a perder. Bueno, como quinto punto tenemos la selección natural. En la selección natural tenemos es de las selecciones más costosas y demorosas que vamos a tener, puesto que las madres son descartadas luego después de su primer servicio, ya que no tenemos una certeza de cómo va a salir las crías, y no vamos a saber cómo están las crías, y lo que nosotros necesitamos en nuestra granja es mejorar características genéticas heredables. Las madres, para ser seleccionadas en esta selección natural, tienen que ser primero vistas fenotípicamente, y como segundo sería ver que tengan buenas características maternas y buenas características paternas. En caso de que estas madres que presenten problemas como falta de alimentación al potro, mala crianza, bueno, ahí pues cortar. En caso de que las madres presenten malas características, se puede descartar inmediatamente. Muchas gracias. Características reproductivas de la yegua y su ciclo estral. A la yegua se la considera como una especie poliéstrica estacional fotoperioda positiva, lo que significa que su celo siempre se presentará en los días con mayor luminosidad, que principalmente ocurren a finales de primavera y durante el verano. El sistema reproductivo de la yegua es complejo y comprende los ovarios, los cuernos uterinos, el útero, el cervix, la vagina y la vulva. Durante su ciclo ovárico, la yegua presenta algunas fases que comprenden la maduración folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Todo esto hace que este sea un sistema complejo de retroalimentación en el que le intervienen hormonas como la progesterona, los estrógenos, la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona folículo estimulante que ayuda al crecimiento folicular, la hormona luteinizante que ayuda a la ovulación y a la formación del cuerpo lúteo. Principalmente la yegua entra a la pubertad a la edad de 15 a 24 meses, pero siempre se la debe introducir a la reproducción en la edad de 30 meses para su primer servicio. La yegua tiene la duración del ciclo estral de 21 a 25 días, pero siempre es más largo en los ponis con 25 días. Las fases del ciclo estral de la yegua comprenden el proestro, que tiene una duración de 2 a 3 días. Aquí hay crecimiento folicular, la yegua se torna intranquila, su útero se encuentra contraído y excitable. La yegua aumenta la frecuencia de la micción. Otra fase que comprende es el estrocelo, que dura de 5 a 7 días. Aquí la yegua acepta al macho, aumenta también la frecuencia de la micción. Tiene una duración de 5 a 7 días. Aquí se produce la recepción del macho. La yegua presenta aumento de la micción, hay secreción de moco vulvar, hay exposición de clítoris, o también llamado guiño de vulva, alza la cola, hay aumento de la vascularización aparato genital y la vulva se encuentra hinchada. El metraestro, que tiene una duración de 2 a 3 días, aquí hay rompimiento de los folículos, por lo cual hay liberación del óvulo y se produce la ovulación, que tiene una duración de 24 a 48 horas. El útero está listo para recibir el embrión y la yegua refleja tranquilidad sexual. Y por último tenemos el diestro, que tiene una duración de 12 a 13 días. Aquí existe persistencia de cuerpo lúteo, hay crecimiento de las glándulas uterinas y la yegua ya no es receptiva al macho. Gestación. Desde el momento que sabemos que nuestra yegua está preñada, tenemos una larga espera hasta el parto. La yegua debe estar bien alimentada,
en los 2 primeros tercios de la gestación. Sus necesidades energéticas y proteicas no varían. Con un buen forraje y un suplemento vitamínico, el animal puede seguir su gestación normal. En el último tercio de la gestación, las necesidades de la yegua aumentan. Es necesario aumentar la ración que se le da diariamente, cuidando que el estado corporal de la madre sea bueno, evitando que la yegua esté demasiado gorda o demasiado delgada. La yegua debe ser desparasitada días antes del parto con productos aptos para yeguas gestantes. La duración de la yegua varía entre 330 a 345 días. El parto se distingue en 3 fases, que tenemos la fase de dilatación, la fase de expulsión del potro y la fase de la expulsión de las placentas. En la primera fase la yegua normalmente se encuentra inquieta, se mira frecuentemente sus flancos, pisotea el suelo y en ocasiones se muestra muy sudorosa. La dilatación ayuda a la relajación del útero y a su vez ayuda al potro a colocarse para su expulsión. También puede ocurrir que la yegua pierda calostro. Tenemos otra etapa que es el puerperio. Son los procesos en los cuales el aparato reproductor de la yegua y el eje hipotálamo y pubiciario vuelven a su estado normal, no gestacional. Termina con la aparición del primer celo fértil. El puerperio es importante porque una restitución normal de la involución uterina de la yegua nos ayuda para tener mejores índices en todos los aspectos reproductivos de la yegua. Bueno, extendemos el sincero agradecimiento al grupo de caballería del ejército por habernos prestado las instalaciones y los ejemplares para poder grabar este video.